En abril de 1814, la fulgurante carrera de Napoleón Bonaparte parecía haber llegado a su fin tras 20 años de grandes triunfos casi constantes en los campos de batalla a lo largo y ancho de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Gracias a ellos, había llegado a dominar prácticamente toda la Europa continental. Abandonado por casi todos tras su abdicación, había pasado 10 meses en la diminuta isla mediterránea de Elba. Ahora retornaba a Francia para reclamar de nuevo su trono. Esto es Que vuelen alto los dados. Bienvenidos, comenzamos. Tras la desastrosa retirada de Rusia y la derrota en la Batalla de las Naciones en Leipzig el 16 de octubre de 1813, Napoleón se había replegado progresivamente con los restos de su ejército hasta Fontainebleau cuando tuvo noticia de que París, su capital, se había rendido al enemigo. Enfurecido, pretendía marchar sobre la capital, pero sus mariscales le hicieron saber que ya no lucharían por él. Con gran parte de la misma Francia ocupada por los ejércitos extranjeros, despojado solo unos días antes de su título imperial por el Senado de Francia, los mismos senadores que le debían su puesto y sus prebendas a él, encerrado en su palacio de Fontainebleau, lejos de su esposa María Luisa y de su hijo, el rey de Roma, finalmente Napoleón abdicará en favor de este el 4 de abril de 1814. Los aliados no estaban interesados en ningún tipo de componendas con Bonaparte, y lo que menos les interesaba era otro Bonaparte en el trono de Francia y tener que preocuparse por el futuro. Así que rechazaron la abdicación con miras a la instauración de un nuevo orden en Francia y obligaron a Napoleón a abdicar incondicionalmente. Habiendo recibido Caulaincourt la confirmación de los aliados el día 5 de abril de que otorgarían a Napoleón la soberanía vitalicia sobre la isla mediterránea de Elba, en la costa italiana, y seguridad financiera y personal para él y su familia, el emperador firmó una abdicación. Se intentó mantener la abdicación en secreto mientras se negociaba con los aliados, pero las noticias se filtraron muy pronto y el palacio se vació de cortesanos y funcionarios que se apresuraron a firmar su propia paz con el gobierno provisional. El 7 de abril, el periódico Monitor se quedó sin espacio para incluir todas las proclamaciones de lealtad a Luis XVIII de los antiguos mariscales del emperador.
La fulgurante carrera de Napoleón Bonaparte parecía haber llegado a su fin, tras 20 años de grandes triunfos casi constantes en el campo de batalla, gracias a los que había creado de la nada un imperio que llegó a dominar prácticamente toda Europa. De haberlo deseado, aún en ese momento y a pesar de la huida de muchos de sus altos oficiales y subordinados, Napoleón aún podía haber desencadenado una guerra civil. El 7 de abril, los rumores de la abdicación empujaron a los 40.000 soldados de Fontainebleau a salir de los barracones de noche y desfilar con antorchas al grito de «¡Viva el emperador!», «¡Abajo los traidores!» y «¡A París!». En los cuarteles de Orleans, Briand, Lyon, Douai, Thionville y Landau se vieron escenas similares y se quemó en público la bandera blanca de los Borbones en Clermont-Ferrand y otros lugares. El cuerpo de ejército de Augereau estuvo a punto de amotinarse, y los acantonamientos leales a Napoleón trataron de levantarse en Amberes, Metz y Mainz. En Lille, las tropas se sublevaron durante 3 días y mantuvieron a sus oficiales a raya, incluso disparando contra ellos hasta el 14 de abril. Mientras tanto, los vencedores estaban discutiendo qué hacer con él. Los ingleses, al igual que austriacos y prusianos, querían alejarlo de Europa, pero el zar Alejandro I lo impidió en un gesto lleno de caballerosidad hacia un hombre que durante tanto tiempo había sido su hermano y aliado. Inquieto por las demostraciones de lealtad, el ministro inglés de Exteriores, Lord Castlereagh, advirtió al ministro de Guerra del peligro de que Napoleón permanezca en Fontainebleau, rodeado de tropas que aún, en grado considerable, le siguen siendo fieles. Esta advertencia acabó por empujar a los aliados a firmar finalmente el Tratado de Fontainebleau tras 5 días de negociaciones el 11 de abril de 1814. La decisión final se plasmó en el tratado que llevará este nombre, Tratado de Fontainebleau, que garantizaba a Napoleón la soberanía de la isla de Elba, un pedrusco de 223 km² situado en el mar Mediterráneo entre Italia y Córcega. Se decidió que acompañasen a Napoleón a Elba los generales Bertrand, Drouot y Cambronne, con una pequeña unidad de 600 guardias imperiales, tras la promesa de los aliados de proteger la isla de las potencias berberiscas, las naciones del norte de África, en un artículo adicional del tratado, ya que en esa zona del Mediterráneo abundaban los piratas. El 4 de mayo de 1814, un barco inglés lo dejó en Portoferraio, donde los elbenses lo recibieron calurosamente. Francia y Europa, o lo que es lo mismo, Inglaterra y Austria, respiraron tranquilas al ver cómo el antiguo conquistador, que tantas veces les había humillado, parecía ahora conformarse con su nueva posición de príncipe de un estado minúsculo y aislado en mitad de ninguna parte. Pensaban cínicamente, ya que ellos habían sido los causantes de alguna de esas guerras, que después de un cuarto de siglo de guerras, Europa recuperaría la paz. En París, mientras tanto, el retorno de los Borbones con el fofo Luis XVIII, el hermano menor del depuesto Luis XVI, guillotinado en 1793, no se presentaba bajo los mejores auspicios. 22 años después de su caída, nadie en Francia, a excepción del partido monárquico, había admitido la idea de la restauración borbónica y los Borbones se presentaban para la mayor parte de los franceses como un mundo muy lejano en el tiempo. Así que cuando Napoleón finalmente cayó a manos de los ejércitos de las monarquías europeas, la cuestión era saber si Francia iría hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Pero no será el pueblo francés el encargado de decidir esto, y el porvenir de Francia será determinado por los comandantes de los ejércitos aliados que entraron como vencedores en París. La primera vez que Talleyrand se atrevió a hacer mención delante del zar Alejandro I de la posibilidad de restaurar a los Borbones en el trono de Francia, se encontró con la hostilidad del zar. Y es que el zar Alejandro había aprendido a conocer muy bien a los emigrados. No habían sabido mantener en la desgracia ni la nobleza ni la dignidad. El zar se inclinaba preferentemente a favor de Eugene Beauharnais, hijastro de Napoleón, o de Bernadotte y, en el último caso, de cualquier otra dinastía antes que la de los Borbones. Austria, por su parte, no veía ningún inconveniente en una regencia de la emperatriz María Luisa, y es que Metternich tenía el ojo puesto en poder reforzar la influencia austríaca en París, algo que a su vez no se le escapaba a los ingleses y rusos, por lo que se oponían a esta posibilidad. Así que Talleyrand aprovechó sutilmente las disensiones entre los vencedores y poco a poco estableció la idea de que la vuelta de los Borbones era inevitable. Y es que a Talleyrand, personalmente, no le favorecía en nada la vuelta del emperador. Le había traicionado tantas veces y temía de tal forma su ira que debía de conseguir que su vuelta fuera del todo imposible. No podía librarse del temor que le inspiraba aún su enemigo caído, y en abril de 1814 la frase «si el emperador estuviese muerto» se repetía constantemente en sus conversaciones. Determinó así pasar a la acción y urdió un complot. Un aventurero, un tal conde de Mobril, debía dirigirse con un grupo de bandidos a Fontainebleau con la misión de asesinar a Napoleón.
A posteriori, Talleyrand y sus compinches aseguraron que no existía ningún documento que probara su participación en el intento de asesinato, pero en el proceso al conde de Mobril en 1814, este declaró que la propuesta de asesinar a Napoleón se le había hecho en casa de Talleyrand, en nombre del señor de la casa que se encontraba en la habitación contigua. Luis XVIII, hermano del rey ejecutado, vagaba desde hacía más de 20 años por toda Europa, viviendo a expensas unas veces del emperador de Rusia, otras del rey de Prusia y a veces del gobierno inglés. Este monarca de 60 años, gordo, gotoso y abotargado, apático e indiferente a todo, se vio de nuevo, sin esperarlo, sentado en el trono francés, por la gracia de Dios y de las bayonetas extranjeras. Francamente, estaba muy poco capacitado para conquistar las simpatías de la nación. Pero es que su hermano, el conde d'Artois, jefe del partido ultramonárquico y futuro rey Carlos X, antojadizo y caprichoso, era aún mucho peor. Inculto y arrogante, de mentalidad limitada y agrio, provisto de un poderoso ímpetu vengativo, tuvo, desde el principio de la Restauración, una gran influencia en la corte. En 22 años de revolución y de guerras, los Borbones no habían aprendido nada y no habían olvidado nada de su pasado, por lo que volverían a París en 1814 como si ésta aún fuese la capital de 1784. Luis XVIII y sus colaboradores pretendían instaurar un régimen parecido a la monarquía del ejecutado Luis XVI, pero el zar y el resto de potencias aliadas no tenían intención de ver cómo la historia volvía a repetirse. El primer encuentro entre Alejandro y Luis dejó en el zar una impresión desagradable. Ahora lamentaba su elección, pero era ya demasiado tarde, no obstante lo cual le dejó claro al rey que era necesario reconocer los cambios más importantes que había aportado la revolución. Así, antes de entrar en la capital, el rey debía firmar el 2 de mayo de 1814 la declaración de Saint-Ouen, en virtud de la cual Luis, por la gracia de Dios, rey de Francia y Navarra, decidía adoptar una constitución liberal, pero considerando que no era posible aceptar una constitución que necesitara correcciones ulteriores, convocaba para el 10 de junio al Senado y al cuerpo legislativo, comprometiéndose a someter a su examen el trabajo que desarrollaría una comisión elegida en el seno de ambas instituciones. El resultado de esta constitución sería una dirección de forma representativa. Las Cortes votarían los impuestos, libertad de expresión, prohibición de la venta de los bienes nacionales y el mantenimiento de la Legión de Honor. Esta Constitución establecía así un régimen transitorio en Francia, ya que habría sido impensable restablecer la antigua monarquía, algo por encima de las posibilidades de los Borbones. Así que para romper con el absolutismo anterior a la Revolución de 1789 y para desmontar el poder dictatorial del emperador, otorgó a los franceses, muy a su pesar, una carta que creaba una monarquía constitucional, tomando como modelo las instituciones británicas en las que finalmente los grandes principios de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 fueron reconocidos por el Borbón y recogidos en el Código Civil. Y por si acaso quedaba plenamente garantizada la propiedad de los bienes nacionales, expropiados a la Iglesia durante la Revolución y vendidos a muchos particulares. Este sistema podía contentar a la mayoría de los franceses, sobre todo porque tras la derrota militar de Napoleón, Francia no había sido humillada por los vencedores. El país había vuelto a sus fronteras de 1792, con algún añadido, recuperado su imperio colonial y se mantuvo libre de toda ocupación militar y del pago de indemnizaciones de guerra. Una paz blanca. Por ahora, Luis XVIII debía contar con los hombres que le habían alzado al trono, por lo que Talleyrand dirigirá su primer gobierno en el que será nombrado ministro de guerra el mariscal Soult, y la mayoría de los mariscales y generales de Napoleón, que reconocieron al nuevo régimen, seguirán en sus puestos de mando. Pero cuando los Borbones se sintieron más sólidamente asentados, el rey y particularmente su hermano el conde d'Artois intentarán colocar a los monárquicos en las posiciones perdidas. Al igual que en el ejército, poco a poco restablecieron el poder de la Iglesia y su primacía, y en general los altos cargos fueron acaparados por emigrados desprovistos de talento en el mejor de los casos y de mérito alguno en su totalidad, excepto el de haber luchado durante 20 años contra el pueblo francés. De vuelta a Francia tras 2 decenios de exilio, no conocían el nuevo país surgido de la Revolución y exigían la devolución de todos sus cargos y títulos, además de compensaciones a la altura de su desgracia. Había dado vuelta la tortilla y era hora de volver a poner las cosas en su sitio, pensaban. El conde d'Artois será el máximo exponente de este espíritu reaccionario. Talleyrand defenderá con astucia los intereses de Francia en el Congreso de Viena, iniciado el 1 de noviembre, que debía definir el nuevo orden internacional tras más de 2 décadas de guerra. Así que gracias al reconocimiento exterior, Luis XVIII pudo dedicarse a la recuperación del reino y asegurar la paz civil. En el gobierno de Luis XVIII convivirán los ministros más o menos liberales y algunos antiguos colaboradores del emperador, con ultras como el conde de Blancas y el barón de Vitroyes.
y en la opinión pública existía un conflicto de tendencias parecido. Desde la izquierda, el filósofo Benjamin Constant temía que se tomaran medidas liberticidas, mientras que desde la derecha, el vizconde de Bonald exigía la persecución tanto de los bonapartistas como de los jacobinos, y estos últimos aspiraban a reeditar la revolución de 1789-1795. Y en todo este contexto, la relativa libertad de prensa favorecía la violencia verbal. Pronto, el nuevo régimen se enajenó la simpatía de un gran número de franceses con alguna de sus políticas. En lo religioso, la recuperación de ceremonias y de procesiones solemnes, la apertura sin control de escuelas eclesiásticas y de seminarios o el tutelaje de la universidad irritaron a los franceses de cultura voltairiana opuestos a la interferencia eclesiástica. La Iglesia recuperó parte de su poder y prestigio prerevolucionarios para irritación de liberales y republicanos. Su gobierno fue incapaz de disipar el temor de que en secreto buscase restablecer el antiguo régimen. Más bien fue al contrario. Oficialmente se dató el reinado de Luis XVIII en su año 19 como si hubiese regido Francia desde la muerte de su sobrino Luis XVII en 1795, y todo lo ocurrido entre tanto, la convención, el directorio, el consulado y el imperio, hubiese sido un mero paréntesis ilegal. Los Borbones incrementaban los impuestos y el precio de los alimentos. La bandera tricolor, muy popular en el ejército, bandera de la Revolución Francesa, fue sustituida ahora por la escarapela blanca de la Flor de Lis. El 21 de enero, día de la ejecución de Luis XVI, fue decretado Día de Luto Nacional y los restos del rey y de la reina María Antonieta se exhumaron del cementerio de la Madeleine y se volvieron a enterrar con gran pompa en la abadía de Saint-Denis. Mientras se retomaban los trabajos de construcción en Versalles y el rey nombraba un empujador principal de silla, cuya misión exclusiva consistía en acercarle a la mesa cuando se sentaba, se recortaban las pensiones incluso de los veteranos de guerra. Algunos cuadros del Louvre, depositados allí por Napoleón, se retiraron y fueron enviados de vuelta a las potencias de ocupación. Pero aún peor y más peligroso para ellos fue el profundo malestar que se extendió por el ejército francés. Se injuriaba al ejército por el desprecio que se tenía a sus méritos pasados y por la absoluta falta de respeto hacia sus hazañas y a sus víctimas en ese periodo de 20 años. Tras la guerra, 300.000 soldados habían sido licenciados y más de 30.000 oficiales se encontraban con salario reducido y sin destino. Se jubiló a muchos generales y oficiales y sus puestos fueron ocupados por nobles emigrados, allegados del rey o del conde de Artois, que pedían y obtenían los puestos de alto mando, desplazando a grandes mariscales. Mientras la mayoría de mariscales y almirantes se unieron rápidamente a la nueva monarquía, la fidelidad al emperador seguía muy arraigada entre los oficiales superiores, los puestos subalternos y los veteranos, y su malestar corría el riesgo de desembocar en comportamientos sediciosos o conspiraciones. Y para arreglar más esta situación, Luis XVIII estaba reincorporando al ejército a muchos emigrados que habían luchado contra la Francia revolucionaria napoleónica, algo intolerable para los veteranos. Bourrienne, destituido por Napoleón por expoliar el tesoro público y por corrupción, fue nombrado ministro de Policía. Tampoco contribuyó a mejorar la situación el nombramiento de nada menos que de Wellington como embajador en Francia, algo sumamente irritante para el ejército francés. Como hemos dicho, la bandera tricolor fue sustituida por la blanca con la Flor de Lis y se degradó la Legión de Honor a favor de las viejas distinciones reales. Una nueva guardia doméstica sustituyó a la Guardia Imperial, a la vez que se abolía la Guardia Media, instituida por Napoleón en 1806, que podía presumir de numerosas distinciones ganadas en combate. Desafiando abiertamente las órdenes recibidas, en el ejército se celebró el cumpleaños de Napoleón el 15 de agosto con salvas y gritos de ¡Viva el emperador!, mientras los centinelas solo presentaban armas ante oficiales con la Legión de Honor. Una nueva ordenanza real hizo redistribuir a los antiguos propietarios la parte de los bienes nacionales que aún no había sido vendidos, pero como esto aún les parecía insuficiente, se estaba ya preparando una nueva etapa en la que se procedería a la recuperación de las posesiones que habían pasado a otras manos y su restitución a sus antiguos dueños. Sin duda, querer revocar todas las transferencias materiales de la Revolución y del Imperio era un objetivo que estaba claramente fuera del alcance de los monárquicos. No habían pasado ni 6 meses desde la entronización de Luis XVIII cuando ya se estaba formando una gran oposición en el país y todo tipo de complots contra el poder real restaurado. El salón de la duquesa de Bassano se había convertido en una especie de estado mayor de la oposición antimonárquica. Allí se apreciaban menos los cumplidos a la dueña de la casa que las bromas sobre la corte real. Fouché, el eterno intrigante, no había podido permanecer durante mucho tiempo como un mero espectador de los acontecimientos. Primero,
escribió una carta a Napoleón aconsejándole que se fuera a Estados Unidos de América para después enseñar dicha carta al conde de Artois, entregándosela como muestra de su preocupación por la nueva dinastía. Napoleón, sobre ese peñasco, sería para Italia, para Francia y para toda Europa como el Vesubio junto a Nápoles, diría. Los intentos de Fouché fueron inútiles. El conde de Otranto propuso hasta en 3 ocasiones sus servicios a los Borbones y las 3 veces fue rechazado. Entonces, simplemente, se pasó a la oposición antigubernamental y empezó a frecuentar el Salón Bassano. Algunos de los conspiradores querían instaurar la dictadura de Eugène Beauharnais, hijo adoptivo de Napoleón. Otros proponían ceder el poder a Lazare Carnot, y otros soñaban con el regreso de Napoleón. Pero en lo que todos estaban de acuerdo era en que antes de resolver quién ocuparía el poder, debían de derribar a la monarquía de los Borbones. Todo esto no preocupaba en absoluto a Luis XVIII. El abúlico rey confiaba en que el paso del tiempo diluyera desacuerdos y rencores. Casi inválido a causa de su obesidad y de los ataques de gota, receloso de todo y de todos, desilusionado y hedonista, no salía de su palacio de las Tullerías frente al dinámico y carismático Napoleón. Esto supuso una gran decepción y será un elemento determinante en la decisión de Napoleón de regresar. El rey Luis distribuía a diestro y siniestro cargos y prebendas de todo tipo de sinecuras, es decir, cargos importantes que no llevaban ninguna obligación, pero sí una importante retribución. Y el pueblo, primero con asombro, luego con irritación y finalmente con descontento creciente, seguía la actividad de estos señores extranjeros que disponían con insolencia y altivez de un país que había vivido tantos años sin ellos y aún en contra de ellos. Así que durante el breve periodo de tiempo que duró la restauración borbónica, el único talento que demostraron los Borbones y sus seguidores fue el sorprendente arte de poner a todo el mundo en su contra. Mientras tanto, en su reino de juguete, Napoleón, cómodamente instalado en su palacete de Mouligny, en un alto sobre Portoferraio, desplegó su habitual energía en la administración de su nuevo reino de opereta, como él mismo lo definió. Tras su toma de posesión el 4 de mayo de 1814, reorganizó su administración bajo la autoridad de un intendente, un gobernador y un tesorero. Durante los casi 10 meses que pasó en Elba, reorganizó las defensas, realizó donaciones a los más pobres, edificó una fuente en la carretera que salía de Poggio, de la que aún hoy en día se puede tomar agua fresca, donó 1.100 volúmenes a la Biblioteca Municipal de Portoferraio, comenzó la construcción de un teatro, arboló las avenidas con moreras, reformó el sistema aduanero e impositivo, reparó los cuarteles, construyó un hospital, plantó viñas, pavimentó por primera vez algunas zonas de su nueva capital e hizo instalar sistemas de regadío. También organizó un eficiente sistema de recogida de basuras y estableció un tribunal de apelaciones y un cuerpo de inspectores para supervisar la ampliación de carreteras y la construcción de puentes. Y es que a pesar de lo diminuto de su reino, de apenas 11.400 habitantes, quería hacer de Elba el reino de opereta mejor gestionado de Europa. Pero el emperador también tenía sus motivos personales para estar descontento, y es que a pesar de que, en teoría, el Tratado de Fontainebleau había dispuesto que se le proporcionasen unos ingresos anuales de 2,5 millones de francos, los Borbones no le entregaron ni un céntimo. La situación empeoró cuando en diciembre los Borbones confiscaron las propiedades y bienes de la familia Bonaparte. Sumemos a esto que estaba separado de su mujer y su hijo, y es que Metternich, temeroso de un futuro Napoleón II, decidió hacer del hijo del emperador un príncipe austriaco. Su abuelo le serviría como padre y a partir de 1814 el futuro duque de Reichstadt sería educado en el palacio del emperador de Austria. Napoleón estaba indignado, y es que aunque había contemplado muchas posibilidades, nunca que le pudieran quitar a su hijo y a su esposa. A finales de mayo de 1814, la antigua emperatriz Josefina moría en la Malmaison. Había sido el foco de atención tras la marcha de la emperatriz María Luisa. Era ahora la última encarnación viviente de una época pasada. El zar Alejandro la visitaba a menudo, charlando largamente con ella, paseando por el parque, y otros como el rey de Prusia, los grandes duques Nicolás y Michel, Bernadotte, ahora heredero al trono de Suecia, o electores alemanes y mariscales, siguieron su ejemplo. Y es que Josefina era y ejercía en realidad como primera dama de Francia, para mayor despecho de la corte de Luis XVIII. Cayó enferma el 20 de mayo y los médicos fueron incapaces de hacer un diagnóstico, falleciendo el 29 de mayo de 1814 a la edad de 51 años. Napoleón estaba muy bien informado sobre la situación en el interior de Francia gracias a numerosas y activas redes de espionaje. Sus agentes en Francia sorteaban la vigilancia policial mal dirigida por el ministro del Interior, Pognot, y en Italia y Austria sus hombres operaban a sus anchas.
Unos y otros le aseguraban que en cualquier momento podía producirse una revolución en Francia y que solo tenía que presentarse como salvador para que lo recibieran con los brazos abiertos. Y no andaban nada equivocados. El oficial británico Neil Campbell, encargado de vigilar a Napoleón en Portoferraio, advertía a su gobierno: si las dificultades financieras que lo acucian duran más, creo que es capaz de cruzar el canal de Piombino con sus tropas o de cualquier otra extravagancia. Pero si su estancia en Elba y sus gastos están asegurados, creo que pasará aquí en calma el resto de sus días. Más angustiosas todavía eran las noticias que le llegaban a Napoleón del Congreso de Viena. Allí muchos habían comenzado a pensar que la isla de Elba estaba demasiado cerca y que Napoleón podía escapar en cualquier momento. Por ello, proponían trasladarlo a un lugar de destierro más alejado, como las Islas Azores o incluso Santa Elena, mencionada por primera vez como posible lugar de confinamiento. Algunos ultrarrealistas proponían incluso asesinarlo. Por tanto, empujado por todas estas consideraciones, Napoleón llegó a la conclusión de que debía anticiparse a todos estos planes hostiles. Se desconoce en qué momento exacto decidió recuperar el trono de Francia, pero lo cierto es que seguía muy de cerca la sucesión de errores aparentemente interminables que estaban cometiendo los Borbones tras su regreso bajo protección de los aliados en mayo de 1814. Desde luego, no fueron solo los errores de los Borbones los que empujaron a Napoleón a recuperar el trono. Otras razones, como hemos visto, le incitaban a ello. Su esposa María Luisa y su hijo, el rey de Roma, no habían ido a reunirse con él. La emperatriz estaba amartelada con Neipperg, a quien Metternich había arrojado a sus brazos, y el emperador austríaco Francisco I retenía a su lado a su nieto. Sus gastos suponían 2 veces y media sus ingresos y el dinero empezaba a escasear. Y además, también influyó el simple hastío. Ante Campbell se quejó de estar encerrado en una celda en esta casa, separado del mundo, sin ninguna ocupación de interés, sin intelectuales ni diversidad de gentes que me acompañen. Hacia el 12 de febrero, el antiguo subprefecto de Reims, Flory de Chamboulon, consiguió llegar a la isla e informar a Napoleón de las intrigas de los bonapartistas y los sentimientos del ejército. Estas informaciones decidieron al emperador a precipitar su partida. A mediados de febrero de 1815, cuando llevaba 9 meses en Elba y aparentemente solo pensaba en introducir mejoras en la isla, tomó la decisión de lanzarse de nuevo a la aventura. Visto objetivamente, las posibilidades de éxito eran escasas, pero Napoleón zarpó de Elba con todo su ejército dispuesto a invadir un enorme país europeo con 8 pequeños navíos, a bordo de los cuales viajaban 118 lanceros polacos sin caballos, menos de 300 soldados de un batallón corso, 50 gendarmes y unos 80 civiles. En total, una fuerza de 1.142 hombres y 2 cañones ligeros. Y aquí comenzó la más extraordinaria aventura del periodo revolucionario y napoleónico. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. El domingo 26 de febrero, aprovechando un descuido de la guardia franco-británica que lo custodiaba, embarcó en el buque L'Inconstant en Portoferraio con su menguada guardia imperial. El 28 ya divisaba Antibes, y el 1 de marzo desembarcaba a la 1 de la mañana, muy cerca, en el Golfo de San Juan con su pequeño ejército. Nada más desembarcar, lanzó 2 proclamas, una para el pueblo francés y otra para el ejército, copiadas a mano en el barco por todos los hombres que sabían escribir. La Provenza y el Ródano eran vehementemente realistas, y de momento debía evitar a toda costa el cruce con los ejércitos borbónicos, por lo que Napoleón decidió seguir la ruta alpina hasta el arsenal de Grenoble. Abandonó los carruajes y los cañones, cargó los suministros en mulas y se dirigió hacia el norte por las montañas, viajando en medio de sus granaderos, que le apodaron, con cariño, Notre Petit Tondu, nuestro pequeño recortado, y Jean de l'Épée, Juan el de la Espada.
En 1934, el gobierno francés inauguró la Ruta Napoleón para fomentar el turismo, jalonándola de impresionantes águilas de piedra, de las que todavía hoy perduran muchas. Cada uno de los pueblos y ciudades por los que pasó dispone de un cartel que lo proclama con orgullo, y aún pueden visitarse muchos de los lugares en los que hizo noche durante lo que acabaría por ser un viaje legendario hacia el norte. Partió del departamento de los Alpes Marítimos, marchó a través de los Alpes Provenzales y de los Altos Alpes y alcanzó Grenoble en Isère la noche del 7 de marzo tras recorrer 300 kilómetros en solo 6 días. Caminó a pie y fue a caballo, a través de elevadas planicies y llanuras, sobre la roca viva y los prados verdes, cruzando aldeas de estilo suizo, remontando montañas de 2000 metros cubiertas de nieve, con caídas vertiginosas y descendiendo por carreteras sinuosas al filo de cornisas escarpadas. Hoy en día, la Ruta Napoleón está considerada en todo el mundo una de las mejores rutas para el ciclismo y el motociclismo. Bonaparte había tomado la decisión de ganar, de conquistar Francia sin pegar un solo tiro. El camino hacia el trono debía de hacerse sin derramamiento de sangre. El emperador y sus hombres se dirigieron hacia el norte, a París, a marchas forzadas, pasando la noche en los pueblos donde eran acogidos por los campesinos con una simpatía asombrosa. El 5 de marzo fueron aclamados en Gap y ese mismo día se informaba por fin a Luis XVIII. El monarca mantuvo la calma y su gobierno fingió la misma sangre fría, ya que creían tener el poder asegurado gracias a la fidelidad de los altos mandos. Las tropas francesas en el sur del país estaban bajo el mando del mariscal Massena, que en cuanto fue informado del desembarco de Napoleón, ordenó al general Miolins detener y desarmar el destacamento del emperador. La división del general Miolins salió a cortar el camino a Napoleón, pero se encontraron con que ya había pasado y Miolins no pudo hacer nada. La gente hacía chascarrillos acerca de si el emperador había sido muy rápido o el general Miolins había ido muy despacio. Mientras tanto, en París, todas las campanas tocaban alarma y la corte real tomaba ya apresuradamente medidas para evitar que el corso pudiera causar perjuicios. El ministro de guerra, el mariscal Soult, dio órdenes a un ejército de observación de 30.000 hombres de cercar el camino al destacamento de Bonaparte. Pero Soult parecía a la familia real demasiado poco enérgico y sospechoso de simpatías imperiales, por lo que será destituido y sustituido por Clark. El mariscal Michel Ney, que había sido uno de los generales más fieles al emperador, a quien debía su rango y su posición, prometió al rey traer al usurpador en una jaula de hierro. Así pues, el rey Luis decidirá enviar al 5º regimiento de línea con orden de detener al prófugo. En el pueblo de La Frey, el emperador se encontró con el 5º regimiento de línea. Se acercó solo al regimiento, apeándose de su caballo, y cuando estaba ante la línea de fuego, gritó: «Soldados del 5º, ustedes me conocen. Si algún hombre quiere disparar sobre su emperador, puede hacerlo ahora». Tras un breve silencio, los soldados gritaron «¡Viva el emperador!» y marcharon junto a Napoleón hacia París. Al día siguiente, el 7º regimiento de infantería se unió a la causa, seguido por un número cada vez mayor de soldados. Y así, sin disparar un solo tiro, su pequeña tropa iba creciendo hasta convertirse poco a poco en un verdadero ejército. A la cabeza de un ejército ya importante, al que se habían sumado en masa los campesinos de los pueblos vecinos, Napoleón hará su entrada triunfal en Grenoble. Y con la reaparición de Napoleón en Francia, el apoyo a Luis XVIII se evaporó. La marcha de Napoleón hacia la capital, que se conocerá como el vuelo del águila, prosiguió sin encontrar obstáculos. En Lyon, todas las instituciones civiles y militares le juraron fidelidad. Allí, el 13 de marzo de 1815, Napoleón emitió un edicto que disolvía las cámaras existentes y ordenaba la convocatoria de una reunión nacional masiva, o Champ de Mai, con el fin de modificar la constitución del Imperio Napoleónico. Le dijo a Benjamin Constant: «Me estoy haciendo viejo. El reposo de un rey constitucional puede ser más adecuado para mí. Será más apropiado para mi hijo». En Auxerre, a 150 kilómetros de la capital, Ney, olvidando su bravata, se echó en sus brazos. Tan solo 19 días después de desembarcar, el emperador entraba triunfal en la capital. Incluso en las zonas que quedaban bastante lejos de su magnética presencia, las guarniciones anunciaron que no lucharían contra él. En la ciudad oriental de Toul, por ejemplo, el mariscal Oudinot se reunió con sus oficiales. No mucho después, una triple fila de oficiales se apelotonaba en nuestra habitación, formando un círculo con el mariscal en el centro. Él esperó en silencio a que todos hubieran ocupado sus lugares y entonces se expresó más o menos en los siguientes términos: «Caballeros,
En las circunstancias en las que nos encontramos, deseo hacer un llamamiento a vuestra lealtad. Estamos marchando bajo la escarapela blanca. Pasaré revista mañana antes de nuestra partida. ¿Con qué grito responderéis vosotros y vuestros hombres a mi larga vida al rey? A estas palabras le siguió el más absoluto silencio. Nunca había presenciado algo tan impresionante. Vi que la tormenta estaba a punto de estallar. Cada segundo duraba un siglo. Por fin el mariscal dijo: ¿Y bien, caballeros? Entonces un hombre joven, de un rango inferior, dio un paso adelante y dijo: Señor mariscal, me siento obligado a decirle, y nadie aquí podrá contradecirme, que cuando grite «Larga vida al rey», nuestros hombres y nosotros con ellos responderemos «Larga vida al emperador». En París apareció una inmensa inscripción escrita a mano en el pedestal de la columna Vendôme que rezaba así: De Napoleón a Luis XVIII. Mi buen hermano, es inútil que me enviéis más soldados, ya tengo bastantes. Esta irónica inscripción encerraba una verdad poderosa. Todo el ejército se había pasado al lado de Napoleón. ¿Cómo había conseguido este milagro? Para empezar, había conservado el afecto de los soldados ordinarios, de sus soldados. Además, hizo un uso muy efectivo de las comunicaciones, de los discursos y las proclamaciones para reunir el apoyo del pueblo, y se aseguró de que toda esta información se difundiera lo más ampliamente posible. El 16 de marzo, una proclama que había emitido en Lyon había llegado a la mayor parte de Francia. Apeló a un sentimiento de agravio y de descontento en Francia y se esforzó por incitar el fervor revolucionario, utilizando el lenguaje del antiprivilegio y presentándose a sí mismo como el salvador de Francia frente al regreso del antiguo régimen. En Lyon declaró: «Deseo ser menos el soberano de Francia y más el primero de sus ciudadanos. Soy un producto de la revolución y he venido a liberar a los franceses de la esclavitud en la que los sacerdotes y los nobles querían atraparlos. Les ahorcaré a todos». Su proclamación del 1 de marzo calificó a la nobleza feudal, los emigrados y el clero como enemigos del pueblo, mientras que la del 21 de marzo abolió la nobleza y los títulos feudales, expulsó a los emigrados que habían regresado a Francia durante la Restauración y se apoderó de sus tierras. La proclamación de Lyon fue una llamada a las armas, exhortando a la población a manifestarse contra las indignidades que se habían ido acumulando en Francia. Pero nada mejor para ilustrar la rapidez con la que se produjeron estos cambios que los titulares que se sucedieron en el periódico El Monitor mientras Napoleón se iba acercando a la capital. 9 de marzo. El monstruo escapó del lugar de su destierro. 10 de marzo. El ogro corso ha desembarcado en Cabo San Juan. 11 de marzo. El tigre se ha mostrado en Gap. Están avanzando tropas por todos lados para detener su marcha. Concluirá su miserable aventura como un delincuente en las montañas. 13 de marzo. El tirano está ahora en Lyon. Todos están aterrorizados por su aparición. 18 de marzo. El usurpador ha osado aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital. 19 de marzo. Bonaparte avanza a marcha forzada, pero es imposible que llegue a París. 20 de marzo. Napoleón llegará mañana a las murallas de París. 21 de marzo. El emperador Napoleón se halla en Fontainebleau. 22 de marzo. Ayer por la tarde, Su Majestad el Emperador hizo su pública entrada en las Tullerías. Nada puede exceder más el regocijo universal. En la noche del 19 al 20 de marzo, Luis XVIII huía en coche con toda su familia por la carretera de Lille, lleno de pavor. El orondo rey había sido empujado literalmente hasta su carruaje, tarea harto complicada, dadas sus dimensiones, para buscar refugio en Lille, donde la guarnición local le mostró bien a las claras su hostilidad, por lo que finalmente partió hacia Gante. El ejército napoleónico se aproximaba a Fontainebleau y en el Palacio de las Tullerías se había ya sustituido la bandera blanca por la tricolor. Miles de personas estaban en las calles mientras los parisinos reían y se burlaban de la huida real, y los partidarios del rey se deshacían de las escarapelas blancas a toda prisa. Napoleón no había entrado aún en París, pero todo el poder de los Borbones había dejado de existir ya en la capital. En el Palacio de las Tullerías, las tapicerías con los lises blancos de los Borbones se habían reemplazado rápidamente por las abejas de oro del imperio. El 20 de marzo, a las 9 de la noche, Napoleón entraba en el Palacio de las Tullerías, abandonado, como hemos visto a toda prisa, la noche anterior por Luis XVIII.
En el patio, atestado de soldados y civiles que querían presenciar su regreso, las escenas de recibimiento fueron extraordinarias. Según cuentan sus memorias el barón Thibault, al menos 20.000 personas atestaban las cercanías del pabellón de Flora, la escalera y las dependencias a donde pensé que nunca podría llegar. De repente reapareció Napoleón. La reacción de la multitud fue instantánea e irresistible. En cuanto le vieron, el ruido fue tan ensordecedor que parecía que el techo se iba a venir abajo. La presión de sus partidarios era tal que apenas pudo cerrar la puerta de sus apartamentos en el palacio. El cambio de régimen en París fue sencillo. Esa misma noche se descubrió que la flor de lis que tapaba la alfombra de la cámara de audiencias del palacio se podía retirar, dejando al descubierto las antiguas abejas napoleónicas. De inmediato, la reina Julia de España, la reina Hortense de Holanda y sus camareras y todas las damas se pusieron manos a la obra y en menos de media hora la alfombra volvió a ser imperial. Era el comienzo del imperio de los 100 días. Mariscal Baguette, Dígame, Sir Napoleón. de cara a nuestra siguiente campaña, nos haría falta que alguien cuente los triunfos que conseguiremos. Sir, hay un tal Rafa que cuenta muy bien la historia en su programa Que vuelen alto los dados. Rafa, ¿cómo las de ver? No Rafa de ver, el nombre, Rafa. No lo entiendo, Baguette. Está usted empanado. Es que, como soy francés, no pronuncio bien la R. Ah, vale, es Rafa. Bien, pues adelante. Que vuelen alto los dados, Rafa. Oye, mira, soy Monsieur Napoleón. Te llamo porque vamos a hacer una campaña y me gustaría que contaras mis victorias inconmensurables y... Sí, en Rusia. Frío. Rafa, mon Dieu, ¿qué te pareces a mi madre? Que sí, que te he abrigado por si refresca por las noches. Que vuelen alto los dados. Tu podcast de historia. Mariscal Baguette, añada una rebequita a la maleta. Oui, Sir, le pongo la azul cielo que combina mejor con la estepa. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. ¿Cómo podía explicarse el rotundo éxito de Napoleón de marzo de 1815? No solo por su audacia y talento natural, que duda cabe, sino también por su inmensa popularidad entre el pueblo y el ejército. Había contado desde el primer momento con el apoyo del pueblo. El temor de ver restaurado el feudalismo, los privilegios feudales, el odiado diezmo, en suma, el temor a ver liquidadas las conquistas materiales, sociales y políticas de la Revolución y del Imperio, puso a la mayor parte del pueblo francés del lado de Napoleón. No fue un pronunciamiento o un golpe de Estado de una oligarquía militar, sino un gran movimiento popular que involucró a todas las clases sociales. Posteriormente, esos días de marzo serán conocidos como la Revolución del 20 de marzo. Pero en el transcurso de estas jornadas de marzo, cuando agasajado y aclamado por una multitud entusiasmada, Napoleón entraba de nuevo en el Palacio de las Tullerías, era plenamente consciente de la importancia de los acontecimientos. Los fracasos y derrotas de 1812 a 1814 le habían hecho reflexionar y había aprendido mucho. Desde sus primeras proclamaciones y declaraciones en Grenoble y en Lyon, anunció que el imperio restaurado sería diferente al anterior y que su objetivo principal era el de asegurar la paz y la libertad. De acuerdo a los decretos de Lyon, abrogaba todas las leyes de los Borbones que atentaban contra la revolución y toda la legislación anterior de los emigrados y de la antigua nobleza. También había decretado una amnistía general, salvo para Talleyrand, Marmont y algunos otros traidores cuyos bienes fueron embargados.
La historia dirá, afirmó Napoleón en París, y esto será mi gloria, que para derrocar a los Borbones del trono de Francia no he necesitado ni ejércitos ni flotas numerosas. No me han hecho falta los recursos de Murat ni el apoyo de Austria. En la revolución del 20 de marzo no ha habido ni conspiración ni traición. No he querido que se derramara ni una gota de sangre. He prohibido que se hiciera un solo disparo de fusil. Son el pueblo y el ejército quienes me han devuelto el poder en París. Son los subtenientes y los soldados quienes lo han hecho todo. Se lo debo todo al pueblo y al ejército. El restablecimiento del poder imperial no tomó más de 2 semanas. En realidad, antes de irse a la cama a las 3 de la mañana del martes 21 de marzo de 1815, Napoleón ya había reconstruido su gobierno con antiguos colaboradores suyos. El nuevo gobierno reflejaba los cambios acaecidos. El cargo de ministro de Asuntos Exteriores fue confiado a Colincourt, el de ministro de Guerra al mariscal Davout y el de ministro del Interior al célebre Carnot. La entrada de Carnot en el gobierno fue considerada por la opinión pública como el hecho más importante, ya que se veía esto como un acto de reconciliación con los republicanos. Los otros cargos se distribuyeron entre sus más próximos colaboradores: el Ministerio de Marina a Decrès, el Servicio de Correos a Lavalette, etc. Pero Napoleón cometerá un terrible error al entregar el Ministerio de Policía de nuevo a Fouché, que se había pasado en el último minuto a su lado. Designar a Fouché para el Ministerio de Policía era instalar la traición en su propia casa. Había sido capaz de reunir con facilidad el talento y la experiencia suficientes como para gestionar una administración eficiente en caso de que se pudiese solucionar de algún modo la situación militar. La mayoría de las instituciones se adhirieron al nuevo régimen imperial y la purga se limitó a unos pocos traidores confirmados. El único mariscal, además de Lefebvre, que se presentó en las Tullerías de inmediato fue Davout, que fue uno de los pocos que tras la abdicación de Napoleón se negó a jurar lealtad a Luis XVIII, pero el emperador cometió el error al nombrarle ministro de guerra, gobernador de París y comandante de la Guardia Nacional de la capital, privándose así después de los servicios de uno de sus mejores generales en los campos de batalla de Bélgica. De los 19 mariscales en activo, solo 11 apoyaron a Napoleón. Del resto de mariscales, Marmont y Augereau le habían traicionado en 1814. Víctor permanecía fiel a los Borbones. El hasta entonces políticamente fiable Jourdan fue nombrado par de Francia, gobernador de Besançon y comandante de la 6ª División Militar, mientras que MacDonald y Oudinot permanecían pasivamente al margen. Oudinot volvió a su hogar en Bar-le-Duc después de que sus tropas se pasasen a Napoleón. Tan pronto como llegó, el emperador promulgó una serie de decretos destinados a ganarse a la burguesía y apaciguar al pueblo. Se abolieron todos los títulos feudales, se expropiaron todas las tierras de los emigrados y se pusieron en marcha grandes planes de obras públicas, mientras que los viejos colegios electorales del imperio, que habían elegido la legislatura napoleónica, fueron convocados a una gran asamblea en París en junio y se les encomendó la tarea de aprobar reformas en la Constitución imperial. Reformas que harían posible la libertad de prensa y la existencia de un auténtico gobierno parlamentario. Al mismo tiempo, se hicieron grandes esfuerzos por pintar el nuevo régimen como un periodo de paz, mientras que el emperador se mofaba públicamente de la idea de la guerra y enviaba embajadores a Viena para defender su causa. Napoleón era de nuevo el dueño de Francia. Sin embargo, no era el mismo. La abdicación del año anterior, con sus traiciones y muestras de aversión popular, habían dejado una huella profunda en su ánimo y ahora no se fiaba de las apariencias. Al ser felicitado la misma noche de su regreso a las Tullerías por su ministro del Tesoro, Molé le respondió: «El tiempo de los cumplidos ha pasado, me han dejado llegar como han dejado partir a los otros». Y su ministro del Interior, Carnot, declaraba su sorpresa: «No lo reconozco, el audaz retorno de la isla de Elba parece haber agotado su energía. Fluctúa, duda, en lugar de actuar, parlotea, pide consejos a todo el mundo». Su esposa María Luisa se negó a volver a París con el hijo de ambos, frustrando así su deseo de asegurar la continuidad de su monarquía. Y como en ocasiones anteriores, intrigaban contra él desde dentro de su propio gobierno: Joseph Fouché, el ministro de Policía, que ya lo había traicionado años antes. Bonaparte comprendía que el anterior régimen de poder despótico y autocrático ya no era posible. El imperio se restablecía, pero era un nuevo imperio liberal. Se puso manos a la obra inmediatamente para consolidar su nuevo régimen, para el que se propuso dar un giro más liberal. Recurrió a un antiguo adversario, el filósofo liberal Benjamin Constant,
que elaboró un acta adicional, de hecho virtualmente reemplazando a las constituciones del imperio, la constitución del año octavo, del año 10º y del año 12º, inspirada en la carta otorgada por Luis XVIII, aunque concediendo mayores libertades individuales. Este texto contemplaba una legislatura bicameral que compartiría el poder con el emperador al modo inglés. Un sistema electoral a 2 vueltas, los juicios con jurado, la libertad de expresión e incluso la capacidad de juzgar políticamente a los ministros. La nueva Constitución será promulgada el 23 de abril de 1815. El poder legislativo debía ser ejercido por el emperador junto con el Parlamento, que debía estar compuesta por 2 cámaras. La Cámara de Pares, compuesta por miembros hereditarios nombrados por el emperador, y la Cámara de Representantes, compuesta por 629 ciudadanos elegidos por 5 años por colegios electorales en los departamentos. Estas cámaras sustituirán a la legislatura y el Senado del gobierno imperial anterior. Los ministros serían responsables ante el Parlamento por sus acciones. Asimismo, garantizaba explícitamente la libertad de prensa, el fin de la censura y otorgaba a los franceses el derecho a elegir alcalde en las comunas de menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, esta nueva ley fundamental no cuestionaba el poder casi absoluto de Napoleón, lo que va a decepcionar a muchos. La publicación debía de ir seguida de un plebiscito, pero Napoleón no esperará a la celebración de esta consulta para organizar, por decreto, elecciones legislativas y municipales para el 30 de abril. La participación en estas elecciones, por sufragio censitario, será muy baja. En Marsella, por ejemplo, solo 13 de los 231 votantes registrados emitieron su voto. Los nuevos diputados que toman posesión de sus escaños en el Palais Bourbon son alrededor de 500 liberales de todo tipo, unos 40 exrevolucionarios y apenas 80 bonapartistas. Pero las elecciones municipales serán aún un desaire mucho mayor para Napoleón, ya que muchos alcaldes y diputados que asumieron su cargo en 1814 bajo la primera restauración borbónica y que Napoleón revocó de sus cargos, regresarán ahora electos a sus puestos. Los resultados del plebiscito del acta adicional fueron igualmente decepcionantes. Aunque fue aprobada por abrumadora mayoría, 1.532.000 votos a favor y tan solo 4.800 en contra, la abstención fue altísima. Más de 5 millones de ciudadanos no acudieron a las urnas. El 1 de junio, Napoleón organizó el llamado Campo de Mayo, una gran ceremonia militar para proclamar los resultados del plebiscito, un acto tan grandioso como frío, en el que ni la burguesía ni las élites civiles y militares mostraron su compromiso. El cirujano parisino Pumier de la Chibouté recordaría de aquel día: me formé la opinión de que la asamblea no estaba dispuesta favorablemente hacia el emperador. Llegó muy tarde. Cuando por fin apareció, la multitud subió el tono de sus gritos: ¡Viva Francia! ¡Viva la nación! Apenas se distinguían unos cuantos gritos débiles de ¡Viva el emperador! Todo el mundo reparó en su cambio de aspecto. Se le veía más corpulento y su gruesa cara estaba pálida y cansada, aunque su presencia todavía imponía. Como admitieron incluso los bonapartistas más acérrimos, su antiguo carisma había desaparecido. Incluso la respuesta del ejército era muda. Le trajeron las águilas para que las distribuyera al ejército y a la Guardia Nacional. Con su estentórea voz les gritó: «Jurad que defenderéis vuestras águilas». ¿Lo juráis? Pero no hicieron la promesa con muchas ganas. Había poco entusiasmo. Los gritos no eran como los de Austerlitz o Wagram, y el emperador lo percibió. En cuanto a las milicias populares, los llamados fédérés, que comenzaron a aparecer en las ciudades y en los pueblos grandes con el objetivo de luchar contra la monarquía, no consiguieron llegar más que a las clases pobres de las ciudades y a la pequeña burguesía, y daban muestras de una considerable ambivalencia hacia el régimen, inspirando poca confianza. Durante el Imperio de los 100 días, las dos cámaras tuvieron sesiones solamente un mes, desde el 3 de junio hasta el 7 de julio de 1815. En la apertura solemne de las cámaras, el emperador apareció con sus hermanos con traje de gala, extraño y fuera de lugar, de miembros de la familia imperial, con los bajos de seda y los trajes forrados de oro. Este atuendo no respondía a la imagen que tenía el pueblo ya del petit caporal, del héroe de Montenot o de Lodi. Ya no había rastro de esa expresión de felicidad, de sentimiento de comunión con el pueblo, de fe en su buena estrella, que se leía en su rostro en la tarde del 20 de marzo. Ahora le asediaban por todas partes las preocupaciones y veía claramente la inmensidad de los cometidos que se le presentaban ante él. Mediante un decreto emitido el 29 de marzo de 1815, Napoleón suprimió la trata de esclavos sin restricciones, así como la venta de negros en todas las colonias francesas.
declaraba la confiscación de buques capturados en el acto de intercambiar negros y el cese de sus capitanes. En cuanto a las clases bajas, en algunas zonas hubo muestras de apoyo popular a Napoleón. En Metz, por ejemplo, una muchedumbre enfurecida asedió los cuarteles generales del gobernador e izó la bandera tricolor en la torre de la catedral. En Nevers, echaron al gobernador de la ciudad cuando intentó tomarla para Luis XVIII, y en Grenoble, Lyon y por último París, Napoleón había sido recibido por multitudes que le alentaban. Si los habitantes de Lyon entraron en acción con fuerza para dar la bienvenida a Napoleón, fue en parte porque él había protegido sistemáticamente la industria de la seda de la ciudad, del mismo modo que París se había visto constantemente favorecida. En el resto de ciudades las cosas eran muy diferentes. Desde muchos lugares del país llegaban informes sobre desórdenes y deserciones ante los reclutamientos, y en la Vendée estalló una nueva revuelta. En el norte, profundamente católico, Luis XVIII, en su huida, fue recibido en ciudades como Lille por multitudes de habitantes que le rogaban que no abandonara Francia. Napoleón aprovechó su breve regreso para retomar algunas obras públicas en París, incluyendo la fuente con elefantes de la Bastilla, un nuevo mercado en Saint-Germain, el Ministerio de Exteriores en el Quai d'Orsay y mejoras en el Louvre. Talma regresó para impartir clases de interpretación en el conservatorio, cerrado por los Borbones. Denon, como director del Louvre, David como pintor, Fontaine como arquitecto y Corbisan como médico retomaron sus antiguos empleos en el arte y en la ciencia. El cuadro de Marengo de Carl Vernet se colgó de nuevo en las paredes del Louvre. Pero mientras que el este y el noroeste eran en general partidarios del emperador, en el sur y el oeste del país predominaban los simpatizantes realistas. En la región de Nimes, el duque de Angoulême reunió voluntarios e intentó marchar al norte el 26 de marzo. Las fuerzas realistas se apoderaron de Montelimar y Valencey, por lo que Napoleón enviará al general Grouchy para restablecer el orden en la zona, y el 8 de abril el duque de Angulema se rendirá en La Palude. Napoleón dudaba sobre el castigo que debía aplicar este rebelde y terminará por autorizarlo a abandonar Francia. El 16 de abril, Marsella, hostil al emperador, renunciaba a la resistencia. En Burdeos, la duquesa de Angulema, sobre la que Napoleón diría que era el único hombre de la familia Borbón, contaba con voluntarios realistas, pero se enfrentaban a la hostilidad de las tropas regulares. Una agitación más peligrosa se estaba desarrollando en la Vendée, donde los Blue, los azules o imperiales, se enfrentaban a los Blancs, los blancos o realistas. Louis de la Rochelle-Calan se pondrá al frente de la insurrección. El 21 de mayo, Napoleón nombrará al general Lamarque comandante de la Armée de l'Ouest, del Ejército del Oeste, con unos 20.000 hombres, con la misión de restablecer el orden en la región. El 4 de junio, Le Rochelle-Calan será capturado y ejecutado, y los realistas se rendirán finalmente en Cholet el 26 de junio, cuando Napoleón ya había abdicado. El entusiasmo popular por Napoleón en 1815 se limitaba en gran parte, por tanto, a los más allegados. Como llegó a decir el entusiasta bonapartista Lavalette, el deseo de tener a Napoleón era menos insistente que el de deshacerse de los Borbones. Y en cuanto hubo una nueva guerra en ciernes, el entusiasmo decayó. En estas circunstancias no ayudaba mucho que José y Jerónimo aparecieran una vez más en París. Se temía, escribía Hortensia de Beauharnais, que todavía tuvieran pretensiones acerca de sus antiguos reinos y se creía que no costaría nada a Francia conseguirlos de nuevo. En tales circunstancias era sorprendente que Napoleón tuviera éxito a la hora de reclutar un nuevo ejército, pero para muchos veteranos de la Gran Armée, las águilas seguían representando la única vida que conocían, y lo mismo les ocurría a los 200.000 hombres a quienes Luis XVIII había tomado su servicio en 1814. Pero además de intentar consolidar su posición en el interior de Francia, también se puso a trabajar inmediatamente para asegurar su posición en el exterior. Aseguró a las potencias que no emprendería más guerras de conquista. A su regreso a las Tullerías, Napoleón multiplicó las declaraciones tranquilizadoras, aunque no hay forma de saber si su pacifismo era sincero. Escribió a sus hermanos, emperadores y reyes, que después de haber ofrecido al mundo un espectáculo de grandes combates, será más dulce no reconocer otra rivalidad que la de las ventajas de la paz. Lo que es seguro es que el emperador, genio de la estrategia, era plenamente consciente de que la relación de fuerzas en ese momento le era demasiado desfavorable.
Si a Napoleón le importó seriamente instituir todas estas reformas democráticas es una pregunta que nunca podremos responder, ya que los aliados rápidamente abandonaron sus disputas territoriales y se unieron contra su viejo enemigo, lo que obligó a Napoleón a concentrarse más en las cuestiones militares que en las domésticas. Había dirigido a todas las potencias europeas, Rusia, Inglaterra, Austria y Prusia, proposiciones de paz, bajo condición de respetar el status quo. Declaraba solemnemente que renunciaba a todas las pretensiones y que Francia solo aspiraba a la paz. Comprendía claramente que solo podría conservar el poder y el apoyo popular si apartaba a Francia de los horrores de una nueva guerra. Hizo transmitir al zar Alejandro el acuerdo secreto al que habían llegado el 3 de enero de 1815 Inglaterra, Austria y Francia contra Rusia y Prusia, rápidamente olvidado por la aún más rápida salida del rey francés. El zar se lo agradeció, pero no modificó ni un ápice su posición de guerra a muerte. Durante un tiempo, Napoleón incluso mantuvo esperanzas respecto de Austria. Esperaba que su suegro, el emperador Francisco I, tendría en cuenta los intereses de su hija y de su nieto, pero también tuvo que desengañarse. Supo por carta que su esposa le era infiel y que se había consolado en brazos de un tal Neyperg, que su hijo nunca le sería devuelto y que además quería declararse enemigo de Francia. Aceptó todo esto con una calma aparente, sin accesos de cólera como antaño, ni un solo gesto. Se daba ya perfecta cuenta de que no podía esperar nada del exterior. Los enemigos de la Nueva Francia aunaban ya sus fuerzas. El 13 de marzo, los representantes del Reino Unido, Rusia, Austria, Prusia, Suecia, España y Portugal, reunidos en el Congreso de Viena, declararon a Napoleón enemigo y perturbador de la paz mundial, y lo entregaron a la vindicta pública. El zar Alejandro, que había pagado un muy alto coste por la guerra contra Napoleón, no quería volver a implicarse demasiado. En Viena, el canciller Metternich trataba de convencer al emperador Francisco I, suegro de Napoleón, que retenía consigo a su hija María Luisa y a su nieto, el rey de Roma. El gobierno inglés quería acabar con Napoleón, pero le faltaban soldados y se las ingenió, como siempre, para no enviar la totalidad de las tropas que se le asignaron. Cabe recordar que en este momento los británicos estaban comprometidos en una guerra contra Estados Unidos por la que se vieron forzados a enviar la mitad de sus fuerzas a América. Pese a ello, la séptima coalición concentró en Bélgica casi 220.000 soldados. Otros países se unirán a la coalición en las próximas semanas. Inglaterra será el patrocinador de esta coalición, a la que aportará 9 millones de libras. Y a pesar de los esfuerzos y todas las garantías ofrecidas por Napoleón, los aliados, es decir, Inglaterra, no estaban dispuestos a negociar. En la primavera de 1815, Francia estaba de nuevo en una situación inquietante, y Napoleón en una situación desesperada, ya que no tenía tiempo para reconstruir un ejército capaz de enfrentarse a esas tropas, por lo que su única esperanza estaba en adoptar su vieja estrategia de dar un golpe decisivo contra las fuerzas enemigas para forzar su negociación. Decidido a reclutar un gran ejército, ya no podía contar con el consentimiento que había hecho posible el éxito de las levas de los años anteriores. Por el contrario, en muchos lugares de Francia, las personas importantes que eran el eje del gobierno local se mostraron especialmente poco cooperativas ante la puesta en práctica del régimen tributario y de los reclutamientos. Frente a esta situación, el ministro del Interior, Lazare Carnot, el arquitecto de la victoria en 1793, despidió a un gran número de oficiales e intentó sustituirlos por hombres leales al régimen, pero se dio cuenta de que había pocas alternativas dignas de confianza. No obstante, durante semanas Napoleón se dedicó a esto con su energía de siempre, y para finales de mayo de 1815, el total de las tropas disponibles estaba en torno a 220.000 hombres, incluyendo más de 20.000 jinetes y 366 piezas de artillería, con 66.000 hombres más en los depósitos, aún en adiestramiento, que no estaban listos para el despliegue. Entre sus hombres había muchos veteranos, incluidos oficiales con experiencia, pero también jóvenes menos entrenados. Se estaba ya rebañando el fondo del caldero. A fines de mayo, Napoleón había formado l'Armée du Nord, el ejército del norte, que liderado por él mismo, participaría en la campaña de Waterloo. La capacidad de los fabricantes franceses no era suficiente para satisfacer las enormes demandas de municiones y equipo al ritmo necesario para reequipar a este ejército, por lo que se adquirió material de fuera de Francia. Se compró material de Gran Bretaña y otros suministros fueron contrabandeados desde los Países Bajos. Cientos de talleres de confección de uniformes se establecieron por todo París. Todo el país se vio involucrado en la preparación para la guerra,
reduciendo el desempleo y creando un sentido de propósito nacional común. Para la defensa de Francia, Napoleón desplegó sus fuerzas restantes dentro de sus fronteras con la intención de retrasar a sus enemigos extranjeros mientras suprimía a sus enemigos internos. En junio, había organizado sus fuerzas de esta manera. El quinto cuerpo de ejército, el ejército del Rin, comandado por Rapp, acantonado cerca de Estrasburgo; el séptimo cuerpo de ejército, el ejército de los Alpes, comandado por Suchet, acantonado en Lyon; el primer cuerpo de observación, o ejército del Jura, comandado por Lecouvreur y acantonado en Belfort; el segundo cuerpo de observación, o ejército de Var, comandado por Brun, con sede en Toulon; el tercer cuerpo de observación, o ejército de los Pirineos Orientales, comandado por de Caen, con base en Toulouse; y el cuarto cuerpo de observación, o ejército de los Pirineos Occidentales, comandado por Clausel, con sede en Burdeos. Además estaba el ejército del oeste, también conocido como el ejército de la Vendée y el ejército del Loira, comandado por Lamarque, que se formó para reprimir la insurrección realista, como hemos visto, en la región de la Vendée, que permanecía aún leal al rey Luis XVIII durante los 100 días. Así que, como poco, Napoleón estaba en posición de oponer resistencia. Con relativamente pocas tropas alistadas, dispuestas a tomar el campo, el emperador podía esperar la invasión masiva que la séptima coalición prepararía sin duda en cuanto reuniera suficientes hombres, o bien tomar la ofensiva y asegurarse una victoria dramática que podría darle tiempo para que su régimen consolidara su dominio sobre Francia o incluso frustrara la resolución de sus enemigos. Enfrentado a tal elección, el emperador no dudó. El 15 de junio, Napoleón se reunía con el ejército del norte para salir al paso de las tropas enemigas en Bélgica. Austriacos, alemanes, rusos y españoles se encontraban a las puertas de Francia, pero el emperador pensaba que la campaña estaría prácticamente ganada si derrotaba al prusiano Blücher y al británico Wellington. La primera parte de su plan fue un éxito, y el 16 Napoleón obtenía su última victoria ante los prusianos en Ligny. 2 días más tarde se produjo en Waterloo la batalla decisiva. El choque se mantuvo incierto durante bastantes horas y bien podría haberse resuelto a favor de los franceses, pero acabó en su derrota. Después de la derrota de Waterloo, Napoleón regresó a París y se encontró con un país nuevamente invadido. Vencido, pero no abatido, ya estaba pensando en su venganza. El 19 de junio le escribió a su hermano José para anunciarle su plan de campaña. Pensaba reunir 150.000 hombres, 100.000 federados y guardias nacionales y 50.000 hombres de los depósitos. Si Grouchy se le unía con sus 50.000 hombres, tendría más de 300.000 hombres para oponerse al enemigo con los caballos de los carruajes para disparar las piezas de artillería. El emperador llegó el 20 de junio a París. Durante todo su viaje, dormitaba en su carruaje. Se despertaba a veces, miraba por la ventana sin reconocer el lugar y se adormecía nuevamente. Se sentía mal, padecía agudos dolores de estómago y unas tremendas ganas de dormir. Una vez en París, no se dirigió al Palacio de las Tullerías, donde le esperaban, sino al Palacio del Elíseo, que estaba desierto. En cuanto llegó, pidió un baño caliente que le disipó su somnolencia y recobró la sangre fría y con ella la calma y la energía. La batalla de Waterloo estaba perdida, sí, eso no se podía negar, pero no la guerra. Esta solo había comenzado y nada era aún decisivo. Su intención era reunir las cámaras en una sesión imperial, pintarles las desgracias del ejército, pedirles los medios para salvar al país y luego volver a partir. Pero ya había sido traicionado. En 1814, Talleyrand había sido el traidor. Ahora era el turno de Fouché, que había hecho todo lo posible para propagar el derrotismo, la duda y la traición entre las cámaras. Como siempre, agazapado en las sombras, había predispuesto a las cámaras contra el emperador, que habían jurado salvaguardar la libertad cuando las exigencias del momento dictaban salvar a la patria. Fouché murmuraba por doquier: «Moriremos todos con él», infundiendo a los diputados un sentimiento de temor gregario. El barco se iba a pique y no se podía salvar más que eliminando el cargamento que le arrastraba al fondo. Fue entonces cuando el emperador descubrió con sorpresa que las cámaras, ante las noticias de los desastres del Mont Saint-Jean, aumentadas por la mala voluntad y los falseados informes del mariscal Ney, el mismo Ney que había pasado del ferviente y devoto servidor de Napoleón a monárquico de pro para reconvertirse nuevamente en creyente de la causa imperial, habían mostrado una actitud muy hostil y dirigidas por la facción de los falsos republicanos estaban en gran agitación.
Era más que previsible que los representantes no respondieran a las expectativas del emperador y que hubiera sido mejor no separarse del ejército, que era su fortaleza y su seguridad. Un proyecto vasto, pero ilusorio. Su fracaso ante las cámaras le muestra que el país ya no le sigue. Napoleón observó todo esto con calma, casi con indiferencia. No manifestó irritación o indignación ante la nueva traición de Fouché. Más tarde, en Santa Elena, había manifestado: si hubiera colgado a Talleyrand y a Fouché a su debido tiempo, hubiera conservado el trono. Y no le faltaba razón, creo yo. Aunque en junio de 1815 no dijo ni una palabra de esto. Como siempre, el pueblo se mostró más grande que sus representantes y durante todo el día, desde la mañana a la noche, las diputaciones del pueblo desfilaron por el Elíseo. Los obreros del Faubourg de Saint-Antoine, los del Faubourg de Saint-Merceau, el pueblo de París, todos iban a los Elíseos a oponerse a la abdicación de Napoleón, en el que veían aún la única esperanza de supervivencia de la revolución y estaban dispuestos a defenderla. Las calles de París retumbaban con los gritos de «¡Viva el emperador!» y «¡Abajo los Borbones! ¡Viva la libertad!». El 21 de junio, Carnot propuso a las cámaras medidas de excepción: proclamar la patria en peligro e instituir por algún tiempo la dictadura. En un momento de peligro tendía la mano de nuevo a Napoleón. Pero tanto las reclamaciones del pueblo de París como las proposiciones de Carnot no fueron apoyadas ni por las cámaras, lógicamente, ni por el propio Napoleón. Presionado por las Cortes y por el gobierno provisional, que estaba ahora presidido nada menos que por su archienemigo Fouché, abdicó el 22 de junio de 1815. Permaneció unos días en el Palacio del Elíseo y el 25 de junio se fue a la Malmaison, donde fue recibido por la princesa Hortense. Los recuerdos que le traía a esta residencia le causaron una vívida emoción. Josefina había muerto en 1814 y allí todo le recordaba los brillantes años del consulado y los grandiosos triunfos del imperio. Siguieron varias semanas de confusión en las que ni el emperador ni el gobierno provisional, que se había formado en París, parecían saber qué hacer. Las circunstancias se volvían más críticas con el paso de los días hasta que finalmente comprendió que debía irse y dejar Francia. Pidió 2 fragatas que le llevaran a Estados Unidos con su familia. El día anterior había rechazado las ofertas de un capitán estadounidense que propuso llevarlo de incógnito en su barco al otro lado del Atlántico. Con prontitud serán alistadas las 2 fragatas, pero el gobierno consideró oportuno obtener un salvoconducto de Wellington para la seguridad de estos barcos. Sin embargo, las garantías de Wellington no llegaron. El enemigo estaba ya en Compiègne y no había tiempo que perder. Así que Napoleón, finalmente, prometió irse de inmediato y justo en ese momento se empezaron a escuchar ya cañonazos. El 29 de junio dejó la Malmaison para trasladarse a Rochefort y el 9 de julio huyó a la isla de O, donde terminó por entregarse a los ingleses el 15 de julio, una semana después de que Luis XVIII hubiera sido restituido oficialmente en el trono de Francia. En el este, mientras tanto, 6 ejércitos aliados cruzaban la frontera ante escasos brotes de resistencia aislados. Desesperado por poner fin a la contienda, el gobierno provisional hizo un llamamiento a la paz, pero los aliados insistieron en presionar hasta capturar París, que cayó el 7 de julio, sin que los tan cacareados federés disparasen un solo tiro. La buena gente de París comenzó a salir de la ciudad y a mezclarse con nosotros como si no hubiera pasado nada. Llegaron a nuestro campamento todo tipo de refrigerios. Era ciertamente impresionante ver la confianza que los habitantes depositaban en nosotros. Escribía un soldado británico a su familia: unas cuantas plazas fuertes leales se habían mantenido durante el verano. La última, Montmedy, no se rindió hasta el 13 de septiembre, pero las guerras napoleónicas llegaban ya a su fin. Bandas ultrarrealistas persiguieron a los bonapartistas y varios son ejecutados sin ningún tipo de juicio. Era el terror blanco. El fofo y apático Luis XVIII recuperaba el trono. Francia perderá algunos lugares fronterizos y esta vez será parcialmente ocupada, debiendo pagar a los aliados reparaciones de guerra equivalentes al presupuesto anual del Estado. Vencido por segunda vez, el que fuese el gran conquistador de Europa terminaría sus días en el destierro-prisión de la isla de Santa Elena, un peladero de cabras en el Atlántico Sur, en mitad de ninguna parte, del que ya no regresaría.
Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Dueño de Europa en 1812, apenas 3 años después, Napoleón Bonaparte se encontraba confinado en una pequeña isla perdida en medio del Atlántico a 2000 kilómetros de la costa más cercana, la de África. Vigilado día y noche por los que habían sido sus enemigos en el campo de batalla, su vida se reducía a los límites de una residencia aislada del resto de la isla, rodeado de unos pocos fieles. ¡Qué bajo he caído!, solía lamentarse recordando los días en que reinaba desde el Palacio de las Tullerías o comandaba decenas de miles de soldados de un extremo a otro de Europa. Deprimido y enfermo, no es extraño que solo resistiera 6 años. Moriría en 1821, cuando aún no había cumplido los 52 años. Sepultándolo en vida, sus enemigos terminaron con el peligro que la sola existencia de Napoleón suponía para el orden internacional. Pero lo que no pudieron impedir fue que desde su confinamiento el antiguo emperador siguiera ejerciendo una fascinación irresistible entre sus contemporáneos. Su súbita caída y la inusitada decisión de deportarlo a una isla desconocida suscitaron una curiosidad que se tornó en simpatía cuando empezaron a circular noticias sobre los rigores de su cautiverio. A su muerte, las memorias de sus compañeros de destierro dieron a conocer a todo el mundo cómo había vivido el emperador sus últimos 6 años de vida en lo que fue el desenlace de su vida de novela, como él mismo la denominaba. Como hemos visto, presionado por la opinión hostil del Parlamento, 4 días después de la derrota, Napoleón abdicaba por segunda y última vez, consciente de que esta vez su suerte estaba echada. Los franceses, cansados de más de 20 años de revoluciones y guerras, no pedían más que la paz bajo cualquier régimen que pudiera garantizarla. En estas condiciones, nadie podía oponerse a una segunda restauración de la dinastía borbónica, como querían las potencias beligerantes, en especial Gran Bretaña. El único problema para el rápido restablecimiento del orden público era la propia persona del emperador. ¿Qué hacer con él? Lo mismo se preguntaba Napoleón: ¿a dónde voy? La idea que desde hacía años le rondaba por la cabeza para una situación como la presente era la de exiliarse en Norteamérica, la República Democrática que desde su independencia en 1776 tanto atraía a los revolucionarios franceses. Allí podría convertirse en un simple granjero y llevar una vida en armonía con la naturaleza, como predicaba Rousseau. En los días que pasó recluido en la residencia de la Malmaison, cerca de París, Napoleón volvió a considerar la posibilidad. Temiendo que el nuevo gobierno provisional le arrestara para entregarlo a los aliados, emprendió un viaje de incógnito hacia la costa del sudeste de Francia con la finalidad de embarcarse hacia el Nuevo Mundo. Pero al llegar al puerto de Rochefort, descubrió que la costa estaba vigilada por la Armada británica, enterada del proyecto de fuga del general. En realidad, no parece que Napoleón estuviera decidido a marcharse a Estados Unidos. Al menos no llegó a intentar la fuga, pese a que se le dio la oportunidad. En vez de una huida deshonrosa, prefirió una solución que le pareció más digna: entregarse él mismo al gobierno británico. En realidad, en las circunstancias en las que se hallaba, no tenía muchas más opciones, pero Napoleón quiso presentarlo a la manera teatral típica de su persona y de la época. Así, en la carta dirigida al soberano inglés, se presentaba a sí mismo como un nuevo Temístocles, el héroe de la antigua Grecia que, huyendo de sus compatriotas atenienses, se acogió a la protección del imperio persa. También él, considerándose ahora víctima de una traición interna, apelaba a la generosidad de su mayor enemigo exterior. Esperaba que el gobierno británico le dispensara un trato acorde a su dignidad, por ejemplo, alojándolo en un cómodo palacio de la campiña inglesa. Pero a los pocos días de llegar a Plymouth a bordo del navío inglés Bellefonte, supo muy bien lo que los ingleses entendían por un trato humano: la deportación a Santa Elena, isla sana y aislada, como ellos la definían, con un acompañamiento de no más de 15 personas. Napoleón dictó de inmediato una protesta formal, ante Dios y ante los hombres, que concluía: «Lo que se hace conmigo será eternamente una vergüenza para la nación británica». Tras una travesía de 2 meses a bordo del Northumberland, el 14 de octubre de 1815, Napoleón avistaba la costa de Santa Elena. A causa de su origen volcánico, la isla presenta una sucesión de acantilados entre los que se abre, por el norte, la estrecha rada en la que se encuentra la principal población, Jamestown. Entonces, como hoy día, Jamestown se reduce a una alineación de casas a lo largo de un camino entre 2 laderas escarpadas. Allí pasó Napoleón tan solo una noche. Los siguientes 2 meses estuvo instalado en la residencia de uno de los colonos de la isla, en Briars. Fueron los momentos quizá más alegres de toda la estancia de Napoleón en Santa Elena, gracias a la hospitalidad de Mr. Balcom y a la ingenua simpatía de sus 2 hijas adolescentes, maravilladas de poder practicar su francés
aprendiendo en la escuela nada menos que con el emperador de los franceses. Mientras tanto, las autoridades de la isla acondicionaban lo que habría de ser la residencia definitiva de Napoleón. El lugar elegido fue Longwood, a unos 5 kilómetros de Jamestown, sobre una meseta de 500 metros situada en el centro de la isla, delimitada por el pico más alto de Santa Elena y por los acantilados de la costa, impracticables para la navegación. El sitio era ideal, por tanto, para prevenir toda posible fuga y para mantener una vigilancia sin fisuras. El único problema era que se trataba también de la zona menos habitable de la isla, a causa tanto de la humedad como de los vientos. De hecho, el lugar estaba deshabitado antes de la llegada de Napoleón, y la residencia que se le habilitó había sido originariamente poco más que un establo, aunque décadas antes se había intentado convertir en residencia de verano. Sin apenas árboles y con un suelo que no permitía la horticultura, como Napoleón comprobaría enseguida, azotado por el viento y bajo un cielo a menudo plomizo, todo el paraje transmitía una sensación de desolación, o al menos así lo percibieron los nuevos residentes, porque para los británicos el lugar no dejaba nada que desear. En Longwood, pues, fue donde tuvo que instalarse Napoleón en diciembre de 1815. Los años siguientes serían una continua lucha contra los elementos, la humedad, que impregnaba las paredes y convertía las estancias en cavas, como llamaba Napoleón a su dormitorio, las termitas, que corroían el edificio y mobiliario, o incluso las ratas. En una ocasión, el emperador vio como varias se escapaban de su bicornio cuando iba a cogerlo de un armario. Pero la amargura de Napoleón no se debió principalmente a estos inconvenientes, que en gran medida se explicaban por una cierta falta de previsión. El resentimiento del general por la humillación a la que se le sometía encerrándolo en semejante lugar tuvo pronto un blanco contra el que descargarse: el gobernador de la isla, Hudson Lowe, el carcelero, al que el emperador dirigirá las más violentas imprecaciones, tal como lo recoge en sus memorias. Hudson Lowe no fue elegido al azar como gobernador de Santa Elena. En pasadas guerras, entre otras misiones, se había encargado de organizar la resistencia antinapoleónica precisamente en Córcega, la patria del emperador. Oficial estricto y de probada lealtad, fue seleccionado por el primer ministro británico y por el secretario de Estado para las colonias para mantener la vigilancia sobre el ilustre prisionero de Santa Elena al mando de una guarnición de 3.000 hombres. Es comprensible que desde su llegada, en abril de 1816, Lowe pusiera el máximo empeño en el cumplimiento de su misión. No podía permitir de ningún modo que sobre él cayera el deshonor de una segunda huida de Napoleón. Pero todos los historiadores convienen, incluso los británicos, en que el gobernador dispensó al emperador un trato innecesariamente desconsiderado, surgiendo así, casi desde el primer encuentro, una disensión incorregible entre ambos. Disgustado de entrada por el aspecto físico de Lowe, Napoleón se sulfuraba por sus mezquindades. El gobernador no solo se negaba a reconocer su título imperial, llamándole simplemente General Bonaparte, sino que le echaba en cara los gastos supuestamente excesivos en el mantenimiento de su casa. Harto de la innoble y siniestra figura de este gobernador, Napoleón terminó negándose en redondo a recibirlo, y Lowe reforzó hasta un punto de vista obsesivo las medidas de seguridad en torno a Longwood. Durante el día, el emperador podía moverse libremente en un perímetro de 7 kilómetros, más allá del cual se encontraba con destacamentos de soldados distribuidos regularmente. Durante la noche, los soldados se apostaban a escasos metros de la casa. Un oficial británico residente de forma permanente en Longwood debía cerciorarse 2 veces al día de la presencia de Napoleón. El emperador había caído muy bajo, como él mismo decía, pero nunca perdió las formas. A su destierro le habían acompañado unos pocos hombres de confianza junto con sus familias y una decena de servidores. Todos ellos remedaron en Longwood la vida de la corte de París. Napoleón insistió hasta el final en que se mantuviera estrictamente la etiqueta cortesana adoptada desde su ascenso al trono en Francia. Nadie podía dirigirse a él ni sentarse sin que previamente le diera permiso. Las comidas se hacían con todo el protocolo, utilizando una lujosa vajilla traída previsoriamente desde Francia por sus criados. Por la noche se celebraban tertulias en las que se recordaba el pasado, pero también se discutían temas científicos o literarios, o se recitaban obras de teatro. Napoleón era especialmente aficionado a las de los trágicos griegos y franceses, que junto con algunos libros de la Biblia o la melancólica poesía de Ossian, formaban el grueso de sus lecturas durante estos años. Para este hombre que durante 2 decenios había gobernado a millones de hombres, la compañía de un puñado de personas le resultaba vital, y la marcha de cualquiera de sus acompañantes suponía toda una crisis. El hombre con el que más congenió en Santa Elena fue sin duda el conde de Les Cases, un antiguo emigrado que se había integrado en el régimen napoleónico no hacía muchos años. Más culto que los demás acompañantes, quienes lo detestaban por su arribismo, fue el autor del Memorial de Santa Elena, la recopilación de confesiones del emperador
que sería la fuente principal de la leyenda napoleónica en el siglo XIX. Tras la marcha precipitada de Les Cases a finales de 1816, acusado por Lowe de mantener correspondencia no autorizada, Napoleón se quedó con un solo secretario, Gourgaud, joven general que había servido de decán en las últimas campañas bélicas en Europa. Entrometido y sin delicadeza, Gourgaud casi terminó con la paciencia de Bonaparte antes de abandonar la isla a principios de 1818. Solo permanecieron hasta el final el mariscal Bertrand, héroe de las guerras pasadas, que se hallaba absorbido por su bella esposa, que lo había acompañado a Santa Elena, y el general Montholon, cuya mujer abandonó la isla en 1819. Precisamente, la presencia de estas mujeres ha dado pie a especulaciones sobre alguna última aventura galante del emperador. No se sabe con seguridad si existió algo con Madame Montholon, de la que Napoleón se despidió entre lágrimas. Lo que sí es seguro es que Madame Bertrand tuvo que rechazar sus avances. La principal ocupación de Napoleón en Santa Elena fue la composición de sus memorias. Esto era lo que llamaba ponerse a trabajar, y lo que llenaba buena parte de su jornada diaria, sobre todo al principio. En realidad, Napoleón no escribía, sino que dictaba. Las Cases, el principal de sus secretarios, cuenta la meticulosidad y la pasión que Napoleón ponía en esa tarea, que empezó ya durante la travesía marítima a Santa Elena. Por la mañana hacía un primer dictado que Les Cases y su hijo transcribían luego a partir de una versión estenográfica. Por la tarde, el conde se lo leía a Napoleón, quien señalaba errores u omisiones y volvía a hacer un segundo dictado que esta vez resultaba ya completo y definitivo. Todo ello le daba motivo para volver sobre los errores que creía que habían motivado su caída, la invasión de España en 1808, la campaña de Rusia en 1812 y sobre todo la batalla de Waterloo, que rememoraba una y otra vez sin llegar a comprender nunca la razón de la derrota. Otra ocupación que le entretuvo un tiempo fue la creación de un jardín y una huerta junto a la casa. El fracaso del empeño, por la mala calidad del terreno, hizo que Napoleón se hundiera un poco más en un estado de abatimiento que dominó su último periodo en Longwood. El aburrimiento había sido la mayor amenaza desde el principio. Los testimonios al respecto son innumerables. Lo único que nos sobra aquí es tiempo, decía. Y al término de la jornada preguntaba, ¿qué hora es? Otro día menos, vamos a dormir. Pero hacia el final el emperador permanecía días enteros encerrado en su habitación, tomando a veces baños que duraban hasta 4 horas. O bien le invadía la nostalgia y a la vez el presentimiento de su próxima muerte, como cuando repetía unos versos del drama Zaire de Voltaire. Pero ver de nuevo París no debo pretender. Veis que a la tumba estoy listo para descender. La enfermedad, en efecto, se desarrollaba rápidamente. Sobre su naturaleza existen 2 tesis, la hepatitis o el cáncer de estómago. Los médicos que le hicieron la autopsia concluyeron que se trataba de cáncer, como el que sufrió su padre y una de sus hermanas, pero en ese momento el gobernador británico estaba interesado en descartar la afección hepática, temiendo que se considerara consecuencia del tratamiento dispensado al desterrarlo a Santa Elena. En sus últimos días de vida, Napoleón hizo testamento, y todavía repitió en él las acusaciones contra el gobierno británico por la decisión de desterrarlo al tiempo que repartía su fortuna entre los acompañantes de Santa Elena y su familia. Dictó asimismo un testamento político en el que defendía su obra de gobierno con la esperanza de que su hijo, que desde su primera abdicación se hallaba junto a su madre María Luisa en la corte de Viena, la continuara algún día. Murió el 5 de mayo de 1821. Sus últimas palabras, ya en estado de delirio, resultaron emotivas. Ejército, cabeza de ejército, Josefina. Junto al recuerdo de su primera esposa, fallecida justo después de su primera abdicación, era su pasado de general y conquistador el que debía de ocupar su pensamiento hasta el final. La desaparición del hombre más temido de Europa puso fin a casi 13 años de guerra casi continuas que habían modificado las fronteras y alterado gravemente el equilibrio de poder en el continente. El Congreso de Viena intentó una vuelta al status quo anterior a la Revolución Francesa, pero la huella dejada por Napoleón era mucho más profunda de lo que se creía. Y es que la ocupación francesa había tenido el efecto de esparcir las ideas revolucionarias por toda Europa, lo que, unido al ascenso del romanticismo, desatará el sentimiento nacionalista y los movimientos antiimperiales, dando lugar al nacimiento de nuevos países como Italia y Grecia.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darnos un me gusta si te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Que vuelen alto los dados está en Facebook, iVoox, Apple Podcast y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com. Si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico contacto@quevuelenaltolosdados.com. Y si queréis apoyar este proyecto, por menos de lo que cuesta un café, podéis ayudarnos en el acceso a la plataforma Ko-fi que se indica en la descripción de este programa. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.